Mi nombre es Carlos Alberto Paz y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy triste, pero es muy real y es acerca de las iglesias con patrón de conducta sectaria. Muchos nos hemos familiarizado con sectas al escuchar las tradicionales, ¿no? Con, los mormones, los testigos de Jehová, muchos adventistas, incluso la secta de Dios Madre, y otras cosas. Sin embargo, hay otros grupos que tienen las características de sectas, pero que no encajan en el perfil de las sectas tradicionales. Generalmente incluso son iglesias que en el papel no niegan doctrinas fundamentales, pero que lamentablemente pueden llegar a ser iglesias que abusan de sus miembros o que aparenten ser cristianos, pero en sus creencias prácticas no lo sean. Entonces vamos a ver un poco de estas características. Vamos a analizar un poco brevemente para poder tener un discernimiento claro de qué tipo de organizaciones religiosas presentan estas características de enfermedad o de sectarismo. Las personas que se involucran en una de este tipo de organizaciones pueden reflejar características que la verdad no serían normales en una persona. La permanencia en estos lugares puede aumentar los riesgos incluso de dañar sus relaciones familiares, de multiplicar la posibilidad de tener daños mentales muchas veces, y eso es algo muy triste. Algunos ex miembros de estas organizaciones llegan a experimentar estas cosas luego de salir de ahí. Quedan muchas veces con resentimiento con otras cosas. Y es normal, son seres humanos, han sido dañados. Vamos a ver entonces algunas características sobre eso. Es importante por eso que los creyentes no seamos dóciles con estas cosas, que conozcamos las escrituras de tapa a tapa y que sepamos cómo reconocer, tener los filtros para reconocer este tipo de organizaciones, no caer en esas trampas, a fin también de ayudar a otras personas, estar más conscientes de este tipo de organizaciones que podrían estar abusando de sus miembros. No es algo simple, para Dios no es un simple error, no es que bueno, déjalo, es un simple error. En Jeremías capítulo 5, verso 30, dice que es una cosa espantosa y fea esa hecha en la tierra. Los falsos profetas predican mentira y los sacerdotes dirigen el pueblo de manos de ellos. Y lo peor de todo es que al final dicen, y mi pueblo así lo quiso. Luego dice una pregunta retórica, ¿qué esperáis? O sea, ¿qué pasará cuando llegue el fin? ¿Qué pasará cuando llegue el fin? Por estar confiando en estos falsos pastores, en estas falsas doctrinas, aparentemente disfrazadas de una iglesia sana. Vamos a ver el primer punto. El primer punto es que este tipo de organizaciones tienen un liderazgo orientado hacia el control. Una característica fundamental de una iglesia abusadora o de una organización con patrón de conducta sectario es un liderazgo orientado hacia el control. El líder es bastante carismático, bastante posesivo con la gente, es bastante dogmático, de apariencia autosuficiente o arrogante, aunque incluso no esté preparado bíblicamente para nada, es puro floro, como se dice, pero él generalmente se presenta como el ejemplo espiritual en la vida de sus seguidores. Y muchas veces también hace muchos actos de autocompasión. El líder se supone que está más sintonizado espiritualmente que los demás, y eso hace que muchos seguidores vengan hacia él, especialmente jóvenes inexpertos, que no pueden discernir muy rápido las intenciones de este hombre o mujer que los esté liderando de esa manera tóxica. Este hombre, a pesar de su poca capacidad bíblica, teológica, podría tratar de implicar que tiene una comprensión más espiritual que los demás tienen, ¿no? Y debido a estas afirmaciones, sus posiciones no pueden ser cuestionadas. Las afirmaciones son concluyentes. Para los miembros de este tipo de organización o grupo, cuestionar al líder equivale a cuestionar a Dios. Si bien el líder tal vez no lo va a decir de frente, no va a decir si me cuestionan a mí, cuestionan a Dios, esta actitud se nota claramente por el trato en que tiene con las personas. Incluso podrías charlar con muchos ex miembros de estas organizaciones que dirían esto, ¿no? El líder suele tomar decisiones personales por sus seguidores. Muchas veces él decide, muchas de las decisiones personales que van a cambiar la vida de sus seguidores las decide él. En este tipo de iglesias muchas veces supuestamente incluso tienen una cobertura, pero el líder no rinde o no tiende a rendir cuentas a nadie, no tienen un formato de iglesia, muchas veces no tienen una organización eclesiástica bíblica, aun cuando tenga algunos hombres a su alrededor, en realidad estas son personas leales al régimen y nunca están en desacuerdo con él, nunca le podrían dar una idea nueva, en realidad son solamente sus peones. Ahora, este estilo de
el liderazgo no está avalado por las escrituras. Las escrituras, todos los creyentes tenemos el mismo acceso al Señor y somos iguales ante Él, porque fuimos hechos a su imagen y todos estamos bajo la autoridad de la palabra y todos tenemos a Cristo como nuestra autoridad. Entonces, en este caso, tanto los líderes como los laicos debemos vivir conforme a las escrituras. El segundo punto es que en estas organizaciones o iglesias de patrón de conducta sectario se manipulan a los miembros. Se caracterizan por manipularlos. La manipulación es el uso de fuerzas exteriores para lograr que otros hagan lo que tú quieres. Aquí la manipulación se usa al hacer que las personas se sometan al liderazgo. Y las tácticas de manipulación incluyen el uso de la culpa, la presión de los demás, la intimidación. Generalmente a veces este líder o lideresa son muy bravucones, las amenazas de juicio divino, una radical exhortación a la obediencia, pero no a la obediencia a las escrituras, sino a la obediencia al líder, porque generalmente desobedecen la Biblia, pero al líder no lo pueden desobedecer. Muchas veces evaden muchas cosas que dice la Biblia vitales y las ponen para un costado, pero cuando pasa algo con el líder, a él sí no se le toca. Y generalmente no tienen ni siquiera idea de lo que es disciplina bíblica restauradora, no entienden lo que es la disciplina, toman decisiones como si fuera una reacción. Es una filosofía de pastoreo falsa. Muchas veces también trabajan con la triangulación, es decir, una filosofía de pastoreo en el cual un miembro responde personalmente a otra persona de mayor experiencia, pero esta información es guardada para poder ser usada el día que este miembro se rebele. Esta información no se usa para ayudar al miembro, sino generalmente se usa para controlarlo. Otra forma es el aislamiento. Por ejemplo, en lugar de aplicar una disciplina bíblica, cuando hay algún pecado o algo que a los líderes les parece pecado, generalmente expulsan a esta persona temporalmente, interrumpen el contacto entre la familia espiritual con él. A veces serán 6 meses, 5 meses, pero mandan a que nadie les hable. O sea, algo que no está en las escrituras. No tiene nada que ver con Gálatas capítulo 6 del 1 al 2. No tienen ni idea de lo que es una disciplina bíblica restauradora. Sin embargo, el patrón tóxico hace que muchos de estos miembros humillados y maltratados vuelvan. Qué diferente del estilo de liderazgo bíblico, histórico y el de Jesús especialmente. El buen pastor que conduce a sus ovejas amorosamente, amablemente, humildemente y sacrificialmente hacia el arrepentimiento. Otro de los patrones que tienen estas organizaciones llamadas iglesias también es un estilo de vida rígido y legalista. Esta rigidez es un resultado natural, incluso de la doctrina que tienen. Generalmente las iglesias que tienen este patrón tienen una doctrina donde creen más en la responsabilidad humana que en la soberanía de Dios. Exigen entonces una devoción inquebrantable a la organización y al pastor de parte de sus seguidores, y esta lealtad tiene prioridad por sobre la lealtad a Dios, a veces aunque no lo diga, por sobre la familia, aunque no lo diga. Por ejemplo, si su palabra Dios dice A y las personas dicen B, los líderes dicen B, tienes que sujetarte al líder, aunque entiendas literalmente que la Biblia dice A. Se presiona a los miembros a entender la visión del líder nada más, sin ni siquiera poder refutar, ni siquiera poder hacer una pregunta, generalmente porque no tienen una confesión de fe. No hay quien guíe la ortodoxia. En estas organizaciones la ortodoxia las guía el mismo pastor y él decide cuándo se cree y cuándo no, qué es lo que se cree y qué no. Los miembros de este tipo de organizaciones frecuentemente abandonan el cole, la universidad, dejan de trabajar y hasta a veces desatienden a su esposa, a sus familias, para hacer el trabajo que exige la organización. Y ellos creen que son muy espirituales al hacerlo. Y eso es terrible. Muchos creen que el legalismo solo cuenta cuando hay pautas en la forma de vestir, en qué comer o no, pero aquí estamos hablando de algo más grave, estamos hablando de manipulación de vidas. En este tipo de iglesias, las personas comienzan a perder su identidad en Cristo, incluso su identidad personal para actuar como robots programados. Pueden parecer los más activos del mundo, como los vemos en las sectas como Dios Madre, como Para de Sufrir, como los mormones. Puede ver gente muy activa, pero generalmente no son dueños ya de sus almas. Muchas veces la presión y las exigencias de esta organización harán que este miembro tenga una crisis nerviosa, muchas veces una depresión severa. Incluso muchas de estas personas cuando abandonan estas organizaciones no van a buscar otra iglesia, sino que se van al mundo porque tal vez nunca nacieron de nuevo, porque nunca les predican el evangelio. Solo les predicaron obediencia y sometimiento al
líder o la organización, al escudo denominacional. Estas ovejas viven llenas de cargas y depresión. ¿Qué diferencia otra vez con Jesús, verdad? ¿Qué diferencia cuando el Señor dice en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo es suave y ligera mi carga. Sin embargo, los que están en estas organizaciones no tienen un yugo fácil, tienen un yugo legalista. Como te digo, el legalismo no es solamente la ropa, las gomas, sino la manipulación de la vida de las personas a través de reglas particulares. Vemos en la historia de la iglesia que a las iglesias de sana doctrina siempre las han perseguido. Las iglesias de sana doctrina son murmuradas, las iglesias de sana doctrina bíblica e histórica son atacadas. Pero las sectas generalmente no son atacadas, son aplaudidas, pero ellos tienen un complejo de persecución. Esa es una característica, que ellos no los persigue nadie, sino que ellos mismos se crean un complejo de persecución. Esperan una persecución y se nutren de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien expone barbaridades de liderazgo o cosas antiéticas que han hecho el pastor, la pastora, el apóstol, la que sea, ellos se retroalimentan con eso. Es más, hacen drama y aún se fortalecen con eso. La crítica y la exposición de los medios de todo lo que están haciendo mal son consideradas, a ver, no solamente como una evidencia de que son el verdadero movimiento de Dios en el mundo, sino que es Satanás persiguiéndonos. Sin embargo, la persecución que reciben estas sectas es muy diferente a la persecución que reciben las verdaderas iglesias de sana doctrina o la que recibió Jesús. A las iglesias de sana doctrina se les predica por ser contramundum, por predicar la verdad de las escrituras. Además, muchas de estas sectas también son de las que persiguen a las iglesias de sana doctrina, murmurando acerca de ellas. Sin embargo, ellos hacen un drama total. Toda crítica recibida, independientemente de su origen cristiano o secular, siempre se considera un ataque contra el pastorcito, contra la pastorcita, y esto hace que ellos crean que son un gran movimiento. Esto hace que ellos crean que son simplemente la iglesia, no solamente una de las iglesias, sino la iglesia. Y eso crea mucho orgullo dentro de sus miembros, el mismo que se destruye el día que van al mundo, el día que se decepcionan, y por eso terminan totalmente destruidos. Y lo podemos ver si vemos en un patrón cuántas personas en los últimos 10, 15 años en alguna de estas iglesias pueden estar. ¿Están los mismos? ¿Dónde están? Podrías ir e investigar, podrías ir y entrevistar a todos los que se fueron de estas iglesias o organizaciones y a escuchar sus patrones similares y decir, ¿todos están en contra de la iglesia de Cristo? ¿Todos son enviados de Satanás? ¿Hay perfección en el liderazgo? Y Satanás se quiso meter. Causa también otro patrón, a causa de esto apuntan mucho a jóvenes. Las iglesias deben apuntar a los jóvenes, sí, pero este patrón de conducta sectario apunta más a jóvenes y adultos, o sea, a jóvenes entre 18 y 25 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un grupo de edad perfecto en el cual centrarse, porque suelen estar en búsqueda de una causa a la cual entregar su vida, necesitan amor, aceptación. Bueno, fuera que los trataran para Cristo, no, los tratan para la visión nada más del apóstol, del profeta, del pastor o de la pastora. Hombres y mujeres maduros en la fe no están en estas iglesias, porque hombres maduros en la fe o mujeres maduras en la fe no van a caer en el cuento del caudillo, de la caudilla, del apóstol o de la profeta que esté a cargo de esta organización religiosa. En cambio, los jovencitos, lamentablemente, sí. Por más que se la den de valientes, de activistas, están en una edad encima que no les predican el evangelio, son fáciles, porque son pragmáticos. El pragmatismo no es para los cristianos. Y ese pragmatismo, ese emocionalismo es lo que les hace caer en eso, en convertirse solamente en pequeños soldaditos que siguen al líder, sin tener un estándar llamado las escrituras, sin tener una confesión de fe en su iglesia. Una octava característica es justamente el proceso de salida. Como hace rato les dije, cuando uno se va al mundo en estas iglesias, el proceso de salida es muy doloroso y es muy difícil. Yo he conocido muchas personas que han pasado esto, muchísimas, 100 las que conozco. Temen salir a veces, estando adentro incluso tienen miedo de salir por la intimidación, la presión, las amenazas, como les dije hace rato, de un juicio divino. A veces algunos cuando ya salen son acosados y murmurados, se les dice que no les hablen. Los exmiembros son ridiculizados y humillados por el líder y las demás personas creen nada más la murmuración simplemente por el hecho de que lo dijo el líder. Son humillados prácticamente públicamente. Y se les dice entonces que no se tenga ninguna relación con ellos porque te vas a contaminar. Esta práctica se llama evitación, se evita.
que los miembros conversen con los que han salido para que no sepan la realidad del interior, para que no abran los ojos como abrieron los ojos los que salieron. Hay que tener mucho cuidado. Un ex miembro de una de estas iglesias, recuerdo que me dijo que si uno se va de esta organización sin la aprobación del pastor, es condenado y es culpado, se le inventan pecados para que nadie lo escuche. Dijo, mi pastor me dijo de que yo estaba endemoniado, que estaba recibiendo un ataque demoníaco, yo me iba a la iglesia y iba a perder mi salvación. Terminemos con esto compartiendo algunas formas prácticas por eso para alcanzar a personas así. Si tú tienes amigos que están en esto, querido hermano, alcánzalos, sálvalos, porque es posible que no se vayan a otra iglesia, se vayan al mundo. Primero debemos empezar orando mucho por estas personas, testificarles con las escrituras para que vean el contraste entre el cristianismo bíblico y lo que ellos creen que es el cristianismo, porque no han conocido un cristianismo bíblico. Compárales. No es cosa de doctrinas difíciles, compárales el cristianismo bíblico con el cristianismo. Entonces, generalmente, como estas personas no han tenido la apertura en su corazón antes para poder verlo, cuando el Señor abre su corazón se van a sorprender de las diferencias abismales. Entonces debemos orar, buscar una oportunidad para hablar con estas personas y orar para que su corazón se abra a la verdadera doctrina del cristianismo histórico bíblico. Segundo, sé amable. No le digas sal de la secta y no sé cuánto y comienza a pelear. No. Confróntalo amorosamente. Preséntale lo que dicen las escrituras. Porque estas iglesias abusadoras, estas iglesias de aparente ortodoxia, pero que realmente son de patrón de conducta sectario, tienen enseñanzas muy estrafalarias, muy marcadas. Y ellos apelan a las emociones, a los argumentos mundanos, a los argumentos circulares. No te van a decir la escritura dice esto en su contexto para defender su idea. Te van a decir, pero tú ¿quién eres? ¿Pero tú por qué dices eso? Te van a comparar a ti con la doctrina mala o el pastor que está haciendo las cosas mal o la pastora que está haciendo las cosas mal cuando tú le enseñas la Biblia. No van a querer aceptar así nada más esta mal. Y tercero, compártele material. Si abres su corazón, compártele material para que sepa que no eres tú. Es el cristianismo histórico de 2000 años el que está en contra de su organización. No solamente esto. Si has tenido tú una experiencia similar, con mucha más razón, ya que Dios te ha sacado de eso, tienes la oportunidad de bendecir a otros. En oración, con paciencia, quizá Dios les concede el arrepentimiento y los libre del lazo del diablo al cual están atados, como dice en 2 Timoteo, capítulo 2, 24 26. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios bendiga a su pueblo y los saque de estas organizaciones. Bueno, espero que te haya gustado este video. Dale like, compártelo con tus amigos, dale a la campanita también clic y espero que nos veamos en el próximo video. Mi nombre es Pastor Humberto Paz y este es el canal del Pastor Mega. Dios los bendiga.